Simi TV y El Éxito de lo Natural presentan Caminos de Fe. En cada celebración de la Santa Misa nos encontramos con el amor divino. Antes de vivir ese momento sagrado, queremos guiarte por un camino de reflexión y conexión con tu fe. La preparación espiritual es una invitación a profundizar en nuestra relación con Dios, a escuchar su voz y a abrir el corazón para recibir su gracia. Te invitamos a que te unas a esta jornada de fe. Reflexiona, ora y conéctate con tu espíritu antes de la Santa Misa. Caminos de Fe, preparando el corazón para el encuentro con Dios. Bienvenidos. Bienvenidas, bienvenidos a Caminos de Fe, preparando el corazón para el encuentro con Dios. Los saludamos en este primer domingo del quinto mes del año, el mes de mayo, el mes dedicado a la Virgen María y el mes donde celebramos el Día de la Santa Cruz. El día de ayer sábado estábamos celebrando el Día de la Santa Cruz y hoy pues vamos a hablar de este símbolo del cristianismo, este símbolo grande que a todos le rendimos el homenaje y siempre nos santiguamos, siempre nos hacemos la señal de la Santa Cruz. Entonces vamos a conversar con el Padre Jorge sobre este símbolo de nosotros los cristianos. Padre Jorge, bienvenido a Caminos de Fe. Gracias. Bienvenidos están ustedes. Bueno, Padre Jorge, hablemos de allá la camarógrafa también. Bien, la Santa Cruz. Pues la Santa Cruz es un símbolo muy importante para el cristianismo, mal entendidos para algunos. Inclusive hay gente que se dice católica y que rechaza el crucifijo. Porque es que la Santa Cruz es el crucifijo. Porque una cruz de palo, como dice una canción por allá, de alguna parte, la cruz de palo sola no tiene sentido. La cruz tiene sentido por el que estuvo en la cruz. Porque pues algunos se aferran de esto, de que la cruz era un signo maldito, un signo de suplicio para los criminales más grandes que existían. Sí, eso es verdad. Sí, claro. Pero también hay una verdad, que Cristo es Dios y asumió lo más terrible de la humanidad. O sea, la pena máxima que viene. No, pero ¿qué fue lo más terrible que asumió Jesús de la humanidad? Como Dios. Como Dios, nuestro alejo, nuestro pecado. Exactamente, eso es lo más terrible que hay en la humanidad. Y el pecado lo asumió el Señor Jesucristo. Que no tenía nada que ver. Que no tenía nada que ver. Ahora, una cruz que era signo de suplicio para los criminales, la asume nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir? Pues que Él asumió también nuestros crímenes, como dice San Pablo. Y lo que era un signo de pecado, un signo de criminalidad, se convierte en un signo de santidad. Claro. Y entonces por eso el Señor Jesús, no solamente con el hecho de entregar su vida en una cruz, fuera como fuera, porque unos decían que era así, y otros pelean que era así, y los otros que era un palo nomás. Bueno, cruz es cruz, sí, señor, como la de nosotros. Sí, claro que sí. Usted, la de casado, y la de papá, y la de la madre que está allá, la de madre, y la de esposa, y yo la de sacerdote. Todos tenemos una cruz distinta, pero es cruz. Y todos hacemos hablar de las palabras, toma tu cruz y sígueme. Exactamente, entonces el Señor Jesús en la cruz santifica ese símbolo de martirio y lo convierte en un símbolo de salvación. Y es tan significativo que los evangelistas no dejan de nombrar la cruz de Cristo.
y no la nombran como el terrible instrumento de martirio, sino la cruz donde fue crucificado el Señor. Y ya después en la interpretación teológica de San Pablo y de San Juan, es la cruz que nos redimió. Y además que el diablo le tiene miedo a la cruz, ¿no? Pues claro, porque le tiene miedo a la redención. O sea, cuando nosotros decimos que el diablo le tiene miedo a la cruz, no es a un pedazo de palo, sino a la redención que lo venció a él. Cuando él creía que crucificando a Jesucristo en el suplicio más terrible y despreciable, pues porque los que lo crucificaron fueron los judíos, pero el demonio se valió de ellos para crucificarlo. Claro. Y de ahí que cuando Jesús está en el suplicio, se habla de la oscuridad de las 3 de la tarde, de las 12 del día a las 3 de la tarde, donde el demonio pensaba, ya tengo el poder. Ya tengo el poder, ya he crucificado, he derrotado al que venía a redimir. Y entonces, cuando Jesucristo resucita, el demonio pierde, y pierde definitivamente. Y dice San Pablo, la muerte fue aniquilada. Entonces, ahí es donde se da el triunfo de la cruz. Y cruz y redención se unen. Por eso, el resucitado, pues le ponen un estandarte, pero realmente el crucificado debe llevar en la cruz. Claro, en el estandarte está la cruz. Sí, claro. La cruz del triunfo. Sí, o sea, aquí en este madero me crucificaron, acabaron con mi vida, pero este mismo madero ahora es mi símbolo de fortaleza. De fortaleza, sí. Y por eso, antes de morir nos prepara y nos dice, el que quiera ser mi discípulo, que tome su cruz y me siga. Y entonces ahí es donde la cruz, como el pedazo de madera, es simplemente el símbolo de nuestra cruz, que es nuestros sufrimientos, nuestros dolores, nuestras responsabilidades, el vencernos a nosotros mismos, como dice el Señor Jesús, para llegar a la santidad que se requiere para entrar en el reino de los cielos. Padre, si yo no coloco la cruz en mi casa, ¿el diablo entra? Porque si usted no coloca la cruz el 3 de mayo, el diablo entra más fácil. El diablo entra a la casa. Sí, pero es que recordemos que la cruz es un símbolo, no es una tajadiablos. Sí, la cruz es un símbolo de que yo estoy viviendo según la cruz de Cristo, como dice San Pablo. Es decir, el poner la cruz más que para atajar los demonios es para recordar yo que llevo una cruz y mirar cada cruz, sea donde esté, y recordarnos, ¿usted cómo está llevando su cruz? ¿Lo estoy haciendo bien? ¿Lo estoy haciendo mal? ¿La tengo tirada? Que muchos sí. La botamos a un lado. Sí, la botan a un lado. La cruz de la responsabilidad de ser padre. Engendró el hijo, pero tiró la cruz. Se largó y dejó al chinito tirado. Ahí la cruz de ser esposo, esposa. Vio otro más bonito, otra más bonita y se fue y dejó su cruz. El sacerdocio, la vida religiosa, cualquier responsabilidad que tengamos ante el mundo, si no la asumimos, pues dejamos la cruz. Entonces, lo que yo decía al comienzo, no hay que tanto mirar el madero como tal, y que sí, porque yo llevo aquí una cruz, entonces resulta que como yo llevo la cruz, nada me va a hacer daño, y entonces... llega el mal y saca la cruz. Sí, es una cruz, está chiquitica, pero es una cruz. La mía es más grandecita, la que llevo es un poquito más grande. Y pesada. Y pesada, me da como de la cabeza más abajo de los pies. Pero es un símbolo, hay que tener en cuenta eso, la cruz es un símbolo, algo que me está recordando usted se comprometió con el Señor a seguirlo, llevando su responsabilidad, llevando su dolor con amor, llevando su vida con un sentido de ser servicio para los demás. Bueno, y hablando de la cruz, hay una cruz que la publicitan mucho y que muchas personas pagan un jurgo de plata por la cruz de Caravaca, que esa cruz es, mejor dicho, sagrada y hace milagros y lo cuida y le dice dónde está la riqueza, lo aleja de las envidias.
Eso es lo mismo que muchas cosas que se publicitan por el WhatsApp, por internet, y que mejor dicho son una maravilla. Hasta los trabajos que ofrecen, ustedes mejor dicho van a ganar en dólares y la millonada. Esos son los engaños, y así pasa también con todo eso. Yo no quiero nombrar a nadie acá, pero sí hay que tener cuidado, porque ¿quiénes caen en eso? Los que ven en los signos cristianos, católicos, un talismán, algo de magia. Entonces yo compro esa cruz y se me va a solucionar el problema. Porque viene con un granito de Tierra Santa y allá no dejan sacar nada. De Tierra Santa, pero puede ser de Carupa. La Tierra Santa de Carupa. Sí, es que ahí está el problema de muchas veces afianzar nuestra fe en elementos materiales. Físicos. Sí. Los elementos físicos, los signos, son simplemente un recordatorio de lo que o Dios me está diciendo o lo que Dios me está dando. Cuando yo me hago la señal de la cruz encima de mí, primero que todo estoy invocando a la Santísima Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y termino con la afirmación de que creo en la Trinidad, por ejemplo, amén. Segundo, cuando yo me pongo una cruz, como ya dije, pues es un signo de que soy cristiano y que me tiene que, antes de buscar protección detrás de ella, acordarme de que yo tengo mi cruz, mi propia cruz, y que la tengo que llevar con dignidad y con fortaleza, como dijo usted. Entonces ese es el sentido, no solamente el signo de la cruz, el sentido del signo del agua, el sentido del signo del aceite, que son signos que se usan en los sacramentos, y que yo nunca he sabido de dónde salió el término sacramental, porque los sacramentos son sacramentos y esos son signos de los sacramentos. Sí, que le agua, aceite y sal. Sal, ¿no? O la sal ya no. La sal esa ya no se usa en ningún sacramento. Entonces, esos son los signos. Pues en el Antiguo Testamento la sal sí se usó como signo de purificación. El Señor le dijo al profeta Eliseo que revolviera el agua con la sal para que purificara, pero en el sentido de purificación espiritual con esa agua. Con esa agua. Pero bueno, a medida del tiempo nosotros siempre buscamos a qué pegarnos aquí material, y se nos olvida que lo que nosotros debemos aferrar es a lo que nos salvó, a nuestro Dios. No fulanito, no Pepito. Y vuelvo y digo, no sé, yo siempre digo en este programa y en los otros programas que todas las misas son de sanación. Todas las que realiza el Padre Jorge, las que realiza el Padre Luis, la que realiza cualquier sacerdote en la faz de la tierra, todas las misas son de sanación, siempre y cuando yo me prepare, yo esté viviendo una vida bien. Nadie somos perfectos, pero siempre y cuando nosotros tengamos dispuesto el corazón para lo que nosotros vayamos o queramos o pidamos, porque siempre pedimos pero nunca agradecemos, se dé en nosotros. Eso se puede dar en cualquier Eucaristía, no es que tengamos que pagar pasajes caros, ir a hacer unos colonones, ir a deshidratarnos por esperar la bendición y la misa del sacerdote tal, porque es que eso así funciona. No, y muchas veces también caer en errores, porque por ejemplo hay veces se hacen misas de sanación donde se dan errores, y errores a veces graves. Por ejemplo, yo conozco misas de sanación no muy lejos de acá, donde los laicos imponen las manos sin más, y va un sacerdote y celebra, y después el que impone las manos es un laico. Pues eso no está correcto. Ahora, lo que usted dice, lo ratifico y lo reafirmo. Toda misa es de sanación y de santificación. Toda. Así la celebre el Papa o la celebre un viejito que ya casi no ve, la misa es de sanación y santificación, porque es un solo sacrificio. La misa es la prolongación del sacrificio de Cristo en la cruz,
y no es ningún sacerdote el que sana, ni el de aquí, ni el otro, sino es Cristo que sigue sanando, es Cristo que sigue santificando. Y también, no convertir simplemente la sanación en una cuestión física, corporal, porque a veces necesitamos primero que la sanación física, la sanación espiritual. Es que esa es la parte fundamental que nosotros no entendemos, porque primero hay que purificar el espíritu para que ese espíritu esté libre de cualquier pecado o mancha y pueda estar sobre esta materia, porque esta materia, esto es materia, esto tiende a dañarse, es como la pintura del templo. Sí. Si le está cayendo una gotera, pues por ahí se va a empezar a saltar la pintura. O simplemente por la edad. O ya por el tiempo, se empieza a deteriorar. Entonces, tengamos mucho en cuenta eso. Cuando vengamos a la Eucaristía, cualquiera que sea que asistamos, pensemos en que lo que dice el Padre Jorge, toda misa es de sanación y santificación. Sanación espiritual y si es necesario corporal, pero no necesariamente tiene que ser corporal, sino siempre espiritual. Espiritual. Ya regresamos. ¿Sabías que el colágeno es la clave para la salud en tus articulaciones, piel, cabello y uñas? Presentamos 5 colágenos en uno, una fórmula avanzada con colágeno hidrolizado que combina 5 tipos diferentes para mejorar tu bienestar. Notarás la diferencia en una piel más suave, articulaciones más fuertes y un cabello más brillante. Información 310-270-2895 o visita elexitolonatural.com. 5 colágenos en uno, el cambio que tu cuerpo necesita. Continuamos con Caminos de Fe, preparando el corazón para el encuentro con Dios. Vamos a continuación a la lectura y posteriormente la meditación del Evangelio correspondiente al día de hoy. Padre Jorge, por favor. Tercer domingo de Pascua. Del Evangelio de San Juan, en el capítulo 21, 1 a 19. En aquel tiempo Jesús apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Se apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás apodado el mellizo, Natanael el de Caná de Galilea, los Zebedeos y otros 2 discípulos suyos. Simón Pedro les dice: me voy a pescar. Ellos contestaron: vamos también nosotros. Salieron y se embarcaron, y aquella noche no cogieron nada. Estaban ya amaneciendo cuando Jesús se presentó a la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dice: muchachos, ¿tenéis pescado? Ellos contestaron: no. Él les dice: echad la red a la derecha de la barca y encontraréis. La echaron y no tenían fuerzas para sacarla, por la multitud de peces. Y aquel discípulo que Jesús tanto quería le dice a Pedro: es el Señor. Al oír esto, es el Señor, Simón, que estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. Los demás discípulos se acercaron en la barca porque distaba de tierra más que unos 100 metros. Y remolcando la red, llegaron con los peces a la orilla. Al saltar a tierra, ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús les dice: traed de los peces que acabáis de coger. Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes, 153. Y aunque eran tantos, no se rompió la red. Jesús les dice: vamos a almorzar. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían bien que era el Señor. Jesús se acerca, toma el pan y se lo da. Y lo mismo hace con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. Después de comer, dice Jesús a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan,
¿me amas más que estos? Pedro contestó, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dice de nuevo, apacienta mis corderos. Por segunda vez le pregunta, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le contesta, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dice, pastorea mis ovejas. Por tercera vez le pregunta, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro de que le preguntase por tercera vez si le quería y le contestó, Señor, tú lo conoces todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dice, apacienta mis ovejas. Te lo aseguro, cuando eras joven tú mismo te ceñías e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo extenderás las manos, otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Esto dijo aludiendo a la muerte con que iba a dar gloria a Dios. Dicho esto, añadió, sígueme. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues le cuento, mi querido amigo, que este evangelio tiene mucha tela para cortar. Demasiada. Sí. Porque no solamente tiene distintos actos, sino que cada frase es un símbolo, una significación. Primero que todo, aparece Jesús en el lago de Tiberíades, que es el mismo lago de Genezaret, que es el mismo lago de Galilea. ¿Y qué ocurrió en el lago de Galilea? El bautismo. No, que llamó A sus discípulos. a Pedro, A Santiago, Pedro y a Juan. Y por ellos llama a otros. Entonces, los había llamado y les había dado una consigna. ¿Para qué los llamaba? Los haré pescadores de hombres. Y entonces ahora, después de la resurrección, María Magdalena les había dicho a los discípulos que Él manda a decir que los verá en Galilea. Entonces ellos se fueron a Galilea. Pero en Galilea pues ya ellos como que tenían ganas de predicar, pero no tenían la fortaleza. Seguramente empezaron a predicar entre sus familiares y se les fue mal. No, pues, obviamente, porque Sí. nadie les creía. Y eso lo tenemos que recordar atrás, pescadores de hombres. ¿Qué era lo que estaban haciendo? Predicando. No hemos cogido nada. ¿Qué quiere decir? Nadie nos ha oído. Y les dice, lo que Él les pregunta es, ¿tienen pescado? ¿Tienen comunidad? ¿Ya hicieron comunidad? No, no tenemos nada porque nadie nos ha oído. Y Jesús les da una orden, pues que es como extraña, ¿no? ¿La recuerda? Echen la red a pescar. ¿Pero a qué lado? La derecha. A la derecha. Sí, que no hay que pasar ninguna palabrita. Echen las redes a la derecha. Seguramente ellos la habían echado a la izquierda. ¿Pero qué significa eso? El significado es, prediquen con el poder de Dios, no con el poder de ustedes. O sea, predicaban por el poder de Dios y por eso no habían cogido nada. Nadie les creía. Sí, porque era con la fuerza de ellos, con el poco entusiasmo que tenían de ellos, no, es con el poder de Dios. Recuerde que el Salmo dice, la diestra del Señor es poderosa, la diestra del Señor es fuerte. Y siempre habla de la diestra. La diestra del Señor. Subió al cielo y se sentó a la diestra del Padre. Entonces, la diestra es el símbolo de la fuerza, de la pureza, de todo lo que es Dios. Es mejor decir el símbolo de Dios. Y de ahí que mire, surge una tradición cultural y es la de cuando una persona hace unos años nacía con la inclinación a usar la mano izquierda, ya sabemos que es pues cuestión
Sí, el cerebro. de su cerebro. En ese tiempo no lo sabían. Entonces eso lo obligaban, hasta le pegaban, hasta le... Lo amarraban aquí la mano. La mano, sí. Para que comiera y hiciera todo esto. Sí. Porque eso era terrible. Malo. Que el niño escribiera con la mano izquierda. Pero, Zurdo lo llamaban, sí, y otras cosas que no se pueden mani, decir aquí. Mani. Sí, pues sí, era como que usar la mano izquierda en vez de la derecha era como diabólico. Pues eso era un error porque eso es cuestión del cerebro. Pero bueno, ¿de dónde venía eso? De que en la cultura judía la derecha era el signo del poder benigno, del poder de la justicia de Dios. Entonces, por eso, aquí lo que les quiere decir a sus discípulos, ustedes están haciendo las cosas por ustedes solos, y se les olvida que yo les envié el Espíritu Santo, que es el dedo de Dios. Mira a ver si me lo deja. ¿Recuerdan? Sí, señor. El dedo de Dios. Y aquí tenemos que aplicarlo nosotros en la iglesia. A veces nosotros en la iglesia nos confiamos más en los métodos, en estas cosas de movilidades, de que hagamos así para que la gente esté más dinámica y los ponemos a brincar y esto. Yo he visto movimientos juveniles donde se paran acá frente al altar y voltean la espalda al Santísimo y allá brincan y bailan. Se les olvidó que el Santísimo está ahí. Falta de respeto. Fíjense que Juan nunca se nombra en el Evangelio, ya lo hemos dicho varias veces. Él dice el discípulo a quien más amaba. ¿A quién es que ama más el Señor? Al que lo reconoce como su Señor y Redentor. Eso es lo que quiere decir con el discípulo a quien Jesús más amaba. Y de hecho, encontramos en Juan ese discípulo que no le da miedo a nada y que estuvo al pie de la cruz, pase lo que pase. Sabía que si lo cogían y lo crucificaban ahí, pase lo que pase, en igualdad con la madre de Jesús. Por eso cuando lo vio Jesús, yo creo que Jesús en la cruz dijo, este sí es temple. Este sí es el que de verdad merece mi amor. Porque le dijo, ahí está su hijo. Sí, y entonces esto va a marcar contraste con la última parte de este evangelio. Entonces, bueno, aquí Juan le anuncia a Pedro que es el Señor. Y en la resurrección también Juan va adelante y le anuncia a Pedro que ha resucitado porque no está ahí. Pero él no certifica. El discípulo, o sea, nosotros respetamos la decisión del que dirige, que en el caso nuestro es el Papa. Por eso, gústenos o no nos guste, salga el Papa que salga, le tenemos que obedecer porque es el representante de Cristo. Ahí, padre, hagamos un pequeño paréntesis. El miércoles empieza el conclave. Entiendo que el miércoles o el lunes. El 6, 7. Al 7, sí, el miércoles. Sí. El miércoles empieza el conclave. Ahí muchos dicen, hay opiniones diferentes, pero para mí, padre, no sé si estoy equivocado, pero yo creo que el que toma la decisión es el Espíritu Santo. Sí. O sea, yo creo que por más que tengan favoritos, por más que sea, el que va a tomar la decisión, para mí, yo creo que es el Espíritu Santo y es el que sabe exactamente a quién colocar y qué signos darnos. Yo le doy este testimonio. Yo vi la elección de Juan Pablo II. Cuando eso había solamente la radio, se puede decir. Pues ya había la televisión, pero eso acá en la radio. Y también los periódicos, si uno leía que fulano, que sutano, que el otro, que el de allá, que el otro. Inclusive casi todos italianos. Y salió Juan Pablo II. Después de que había vivido el italiano que no duró nada, que murió. Y luego viene Benedicto XVI y también lo mismo, ya decían que que el otro. Benedicto no aparecía por ahí y fue el que salió. Benedicto. Y con el Papa Francisco. Sí, ahora ya le metieron un ingrediente peor, digo peor porque eso no se da en la iglesia, que la iglesia izquierda y la iglesia derecha. No hay iglesia izquierda e iglesia derecha. ¿El periodismo? La iglesia es una sola. Lo que pasa es que la iglesia tiene la capacidad de admitir un pensamiento
más avanzado y otro menos avanzado. Y eso va haciendo la nivelación. Sí, es que hay muchas personas que se quedaron con una, como con un marco y Sí. de ahí no lo saca nadie. Sí, Y hay otros que se transforman, que han transformado la iglesia. sí. Para bien, ¿no? Pero es que, fíjese lo que yo he afirmado. Es necesario el que tira y el que empuja o retiene. Es necesario retener que los avances no sean tan drásticos que nos descontrolemos. Que eso pasó en el Concilio Vaticano II, que entraron con una velocidad enorme a reformar todo y se equivocaron muchas cosas y tocó retroceder en muchas. Aquí le dice a Pedro, ¿me amas? Ah, sí, la última parte. No. Sí, Jesús le dice 2 veces a Pedro, ¿me amas? Y Pedro contesta, tú sabes que te quiero. Eso cualquier oído lo pasa derecho. Pues no. Jesús ama a Pedro. Pedro apenas sí lo quiere, o sea, lo estima, diría. Porque Pedro es honrado y las 3 veces responde, tú sabes que te quiero. Porque él tiene en su conciencia que 3 veces lo negó. Sí. Entonces no se atreve a decirle, ay, sí, yo te amo. No, ya no. Lo quiere apenas, lo estima, ¿sí? Pero lo dice con el dolor de su alma. Tú sabes que te estimo, que no he sido capaz de amarte. Y Jesús le pregunta 2 veces si lo ama. Y la tercera le pregunta, Pedro, ¿tú me quieres? Y él contesta, tú sabes que te quiero. O sea, a la final llegó. Pues Jesús sabía por qué lo hacía. Entonces, bueno, tú me quieres, entonces apacienta mis ovejas. Pero fíjense que las afirmaciones de Jesús después de cada respuesta de Pedro es la misma. Apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas, apacienta mi rebaño, pero es lo mismo. Pero aunque Pedro es sincero y dice, pues sí, yo te estimo, Jesús no dice, bueno, entonces no sirves para que orientes mi iglesia, ¿no? Necesito uno que me quiera por encima de todo. Porque esa fue la primera pregunta que hizo Jesús. ¿Me aman más que estos? No, tú sabes que te quiero. Y Jesús, en la tercera, se adecua A lo de Pedro. a Pedro. Pedro, ¿me quieres? Bueno, entonces, así, estimándome, tú vas a hacer la cabeza. Y apliquémoslo ahora. El Papa, el que sea. Con todas sus debilidades. Con todas sus debilidades, pero ahí lo pone Jesús. ¿Por qué no nombró a Juan? Juan era más fuerte. Porque fue el que estuvo en la cruz. Y no solo eso, sino era el que siempre daba soluciones, aunque sí fueran alocadas, pero las daba. Quiere que mandemos fuego del cielo para acabar con ellos, pero no. Él dice, este es el que necesito, este es el que va a dirigir la iglesia. Y ahí quedó. Y ahí quedó. Y por último, para cerrar, le dice, bueno, Pedrito, pero tú vas a morir como yo muero, como yo morí en la cruz. Eso significa, cuando seas viejo, Te ceñirán. te ceñirán, Y otro te llevará a donde... te levantarán los brazos y te llevarán a donde quieras. Que esa es crucifixión. Claro. O sea que ahí está. Con nuestras debilidades, toca llegar a cargar la cruz hasta el final. Sí, hasta los últimos días. Padre Jorge, muchas gracias. Que Dios los bendiga, los proteja y los guarde de todo mal. Amén. Caminos de Fe. Gracias por acompañarnos en este espacio de reflexión y preparación espiritual. Que el mensaje de hoy fortalezca su fe y llene su corazón de paz. Ahora los invitamos a unirse a la celebración de la Santa Misa, donde viviremos juntos el encuentro más profundo con el amor de Dios. Hasta la próxima y que el Señor les bendiga siempre. Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.